En el crisol de culturas y tensiones políticas que era Jerusalén en el primer siglo, el Imperio Romano ejercía su poder a través de una red de gobernadores y comandantes militares. Su tarea era mantener la Pax Romana, a menudo una empresa precaria en una ciudad fervientemente religiosa y propensa a la agitación. En medio de este volátil ambiente, un nombre emerge brevemente, pero con un impacto crucial en la narrativa del libro de los Hechos: Lisias, el comandante de la guarnición romana estacionada en la fortaleza Antonia, adyacente al templo. Su aparición en la historia de Pablo no está marcada por una profunda conexión espiritual o una conversión dramática, sino por una pragmática aplicación de la ley romana y, quizás sin saberlo, por su papel instrumental en la preservación de la vida de uno de los apóstoles más influyentes de la historia cristiana. Para comprender la trascendencia de la intervención de Lisias, debemos primero pintar el sombrío telón de fondo de la furia que amenazaba con consumir a Pablo. El apóstol Pablo, después de años de incansable ministerio por todo el Imperio Romano, regresó a Jerusalén con la intención de llevar ofrendas a los pobres de su nación y cumplir con ciertos ritos religiosos. Su llegada, sin embargo, encendió una chispa en el polvorín de las tensiones religiosas. Algunos judíos de Asia, al verlo en el templo acompañado de gentiles, una acusación que resultó ser una interpretación errónea, instigaron un tumulto entre la multitud. Su grito de acusación resonó con una furia visceral: varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar, y además de esto, ha metido a griegos en el templo, y ha profanado este santo lugar. Esta acusación, aunque basada en una falsa premisa, inflamó las pasiones de la multitud, que rápidamente se transformó en una turba enfurecida sedienta de sangre. La escena que se desarrolló dentro de los muros del templo debió haber sido caótica y aterradora. La multitud, en un frenesí religioso, se apoderó de Pablo, lo arrastró fuera del santuario y comenzó a golpearlo con una brutalidad implacable. La intención era clara: lincharlo allí mismo, profanando aún más el lugar santo con su sangre. La situación escaló rápidamente hacia un punto de no retorno, donde la justicia y la razón habían sido reemplazadas por la histeria colectiva y la sed de venganza. En este momento crítico, cuando la vida de Pablo pendía de un hilo y la anarquía amenazaba con apoderarse del corazón de Jerusalén, la providencia divina intervino a través de un improbable instrumento: la autoridad romana encarnada en la figura de Lisias. La fortaleza Antonia, una imponente estructura militar romana, se alzaba estratégicamente adyacente al lado noroeste del área del templo, dominando el recinto sagrado. Desde su posición elevada, los soldados romanos podían vigilar de cerca cualquier disturbio o levantamiento que pudiera surgir entre la población. La noticia del violento alboroto que se estaba produciendo en el templo llegó rápidamente a oídos del comandante de la corte romana, este hombre conocido por la historia simplemente como Lisias. Su reacción fue inmediata y decisiva, marcada por la eficiencia militar romana y la responsabilidad de mantener el orden público. Consciente de la amenaza que una multitud descontrolada representaba para la estabilidad de la ciudad y la autoridad de Roma, Lisias actuó con rapidez. Sin dudarlo, tomó consigo a varios centuriones y soldados y descendió corriendo hacia el área del templo, donde la turba continuaba golpeando salvajemente a Pablo. La repentina aparición de la fuerza militar romana, con su disciplina y su potencial para la violencia organizada, tuvo un efecto inmediato en la multitud enfurecida. Ante la presencia imponente de los soldados, la furia ciega comenzó a ceder paso a la sorpresa y al temor. La turba, que momentos antes estaba unida en su sed de venganza, se dispersó ligeramente, permitiendo que los soldados romanos se abrieran paso hasta donde yacía Pablo, malherido y al borde de la muerte. En este instante crítico, la intervención pragmática de un comandante romano, motivado por el deber de mantener el orden, se convirtió en el acto que salvó la vida del hombre que llevaría el Evangelio a Roma misma. La historia de Lisias apenas ha comenzado a escribirse, pero ya vislumbramos su papel inesperado como protector de un apóstol y, por extensión,
del futuro de la fe cristiana. Al llegar al epicentro del disturbio, Lisias se encontró con una escena de caos y brutalidad. Pablo, cubierto de heridas y apenas consciente, yacía en el suelo, rodeado por una multitud enardecida que parecía a punto de destrozarlo. La rápida intervención de Lisias y sus soldados fue crucial para evitar un linchamiento. Con la autoridad que investía su rango militar romano, Lisias ordenó a sus hombres que detuvieran la agresión y tomaran bajo custodia al hombre que había provocado tal furia. La multitud, aunque resentida por la interrupción de su violencia, retrocedió ante la presencia de la ley romana armada. En este momento de extrema tensión, la prioridad de Lisias era restablecer el orden y evitar un derramamiento de sangre aún mayor. Una responsabilidad fundamental para cualquier comandante romano en una ciudad tan volátil como Jerusalén. Sin embargo, la curiosidad militar de Lisias pronto se despertó. ¿Qué había hecho este hombre para incitar una reacción tan violenta por parte de una multitud tan numerosa? Acostumbrado a lidiar con disturbios políticos y amenazas al orden romano, Lisias sospechaba que había algo más detrás de la furia religiosa que presenció. Su pragmatismo romano lo impulsó a buscar la causa subyacente del alboroto. Por lo tanto, ordenó que Pablo fuera atado con 2 cadenas, una práctica estándar para asegurar a los prisioneros peligrosos. Acto seguido, comenzó a interrogar a la multitud para tratar de discernir la naturaleza de las acusaciones contra el hombre que acababa de rescatar de una muerte segura. La respuesta que recibió Lisias de la multitud fue un coro de gritos incoherentes y contradictorios. Algunos acusaban a Pablo de una cosa, otros de otra, reflejando la naturaleza caótica y emocional del tumulto. La falta de una acusación clara y coherente debió haber frustrado al comandante romano, acostumbrado a la lógica y el orden del sistema legal romano. Era evidente que la furia de la multitud se basaba más en la emoción visceral que en una ofensa específica y bien definida. Esta confusión reforzó la sospecha de Lisias de que Pablo podría ser algo más que un simple agitador religioso. Atención, apasionados por los giros inesperados de la historia bíblica. Si te sorprende el papel de este comandante romano en la vida de Pablo y te intriga descubrir cómo la autoridad secular intervino en momentos cruciales de la fe primitiva, entonces, regálanos un like ahora mismo. Tu apoyo nos impulsa a seguir explorando las intersecciones fascinantes entre el mundo bíblico y el Imperio Romano. ¿Quieres profundizar en los encuentros inesperados y los personajes secundarios que jugaron roles cruciales en la historia bíblica? Suscríbete a nuestro canal. Aquí desenterramos las historias menos conocidas y analizamos su significado dentro del gran tapiz de las Escrituras. No te pierdas nuestras próximas investigaciones sobre los personajes que, sin buscarlo, se encontraron en el centro de eventos trascendentales. Quédate con nosotros hasta el final de este video. En los próximos minutos, veremos cómo la investigación de Lisias sobre Pablo toma un giro inesperado y cómo la identidad y el trasfondo del apóstol revelan complejidades que el comandante romano no había anticipado. Te prometemos una perspectiva que te hará ver este encuentro bajo una luz completamente nueva. Recuerda, en nuestro canal exploramos todos los temas de la Biblia. Desde las intervenciones divinas hasta las acciones humanas, buscamos comprender la totalidad del relato bíblico y su relevancia para nuestra comprensión de la fe y la historia. Nos dedicamos a analizar todos los aspectos correspondientes a este nicho, con rigor histórico y una pasión por revelar las capas más profundas de las Escrituras. Acompáñanos mientras seguimos el hilo de la investigación de Lisias y descubrimos las sorpresas que aguardan en la historia de este improbable salvador de un apóstol. ¡No te lo pierdas! Incapaz de obtener una explicación coherente de la multitud enfurecida, y consciente del creciente peligro de que la situación volviera a salirse de control, Lisias tomó una decisión pragmática.
llevar a Pablo a la seguridad de la fortaleza Antonia. Su prioridad seguía siendo mantener el orden y evitar más disturbios. La fortaleza, con sus imponentes muros y la disciplina de la legión romana, ofrecía un refugio seguro para el prisionero, al menos por el momento. Sin embargo, Lisias aún necesitaba comprender la naturaleza de las acusaciones contra este hombre que había provocado tal reacción visceral. Su mente romana, entrenada en la ley y el orden, buscaba una explicación lógica para el caos que había presenciado. Una vez dentro de la fortaleza, Lisias ordenó que Pablo fuera interrogado mediante azotes, una práctica romana común para obtener información de prisioneros sospechosos de sedición o de causar disturbios significativos. Para el comandante romano, esta era una forma eficiente de llegar al fondo del asunto. Sin embargo, justo cuando los soldados se preparaban para llevar a cabo la orden, Pablo pronunció una frase que detuvo todo en seco, una revelación que cambiaría por completo la dinámica del interrogatorio. ¿Os es lícito azotar a un ciudadano romano, sin haber sido condenado? Estas palabras tuvieron un impacto inmediato y electrizante. La ciudadanía romana era un privilegio altamente valorado en todo el imperio, otorgando a sus poseedores ciertos derechos y protecciones legales, incluyendo la exención de ciertos castigos crueles como la flagelación antes de un juicio formal. La mención de la ciudadanía romana por parte de Pablo no solo sorprendió a los soldados que estaban a punto de azotarlo, sino que también generó una alarma inmediata entre los oficiales al mando. La noticia llegó rápidamente a oídos de Lisias, quien, al enterarse de que el hombre al que había ordenado azotar era un ciudadano romano, experimentó una mezcla de sorpresa y temor. Haber violado los derechos de un ciudadano romano podía acarrear serias consecuencias para un oficial romano. La reacción de Lisias fue inmediata. Se apresuró a bajar para interrogar personalmente a Pablo sobre su ciudadanía. «Dime, ¿eres tú romano?», preguntó Lisias, su voz probablemente teñida de incredulidad y preocupación. La respuesta afirmativa de Pablo debió haber confirmado los temores del comandante romano. La situación había tomado un giro inesperado y mucho más complejo. Lo que Lisias había considerado un simple caso de disturbio religioso local se había convertido en un asunto potencialmente delicado que involucraba los derechos de un ciudadano romano. Su enfoque pragmático de mantener el orden ahora se enfrentaba a las intrincadas leyes y privilegios del imperio. La identidad de Pablo, inicialmente desconocida para el comandante romano, comenzaba a revelar capas de complejidad que Lisias no había anticipado en su rápida intervención para salvarlo de la turba enfurecida. La interacción entre Lisias y Pablo da un giro crucial, marcando un punto de inflexión donde la identidad del prisionero comienza a influir en las acciones del comandante romano. La revelación de la ciudadanía romana de Pablo tuvo un efecto inmediato en la forma en que Lisias lo trató. El temor a las repercusiones legales de haber ordenado el azote de un ciudadano romano sin juicio previo obligó al comandante a reconsiderar su enfoque. Lisias se dio cuenta de que este no era un simple agitador local al que podía interrogar y castigar a su antojo. Pablo poseía un estatus legal que exigía un trato diferente, de acuerdo con las leyes del imperio. La pragmáticamente militar de Lisias ahora tenía que navegar por las complejidades del derecho romano, un terreno potencialmente más peligroso que enfrentarse a una turba enfurecida. La pregunta de cómo Pablo, un judío, había obtenido la ciudadanía romana debió haber intrigado a Lisias. En su interrogatorio posterior, Pablo reveló que había nacido ciudadano romano. Un privilegio que a menudo se otorgaba a personas o familias por servicios significativos al imperio o por residir en ciertas ciudades con un estatus especial. Esta información añadió otra capa de sorpresa para Lisias. El hombre al que había rescatado de una muerte segura y al que había estado a punto de azotar era un ciudadano romano de nacimiento,
un hecho que elevaba significativamente su estatus a los ojos de la ley romana. Consciente de la delicada situación en la que se encontraba, Lisias decidió cambiar de táctica. Aunque aún necesitaba comprender la causa del violento alboroto, ahora sabía que no podía recurrir a la tortura para obtener información. En cambio, optó por una estrategia diferente: presentar a Pablo ante el Sanedrín, el concilio gobernante judío en Jerusalén. Su razonamiento era doble. En primer lugar, esperaba que las propias autoridades judías pudieran articular las acusaciones específicas contra Pablo, algo que la multitud no había podido hacer. En segundo lugar, trasladar el asunto al ámbito religioso judío podría desviar la responsabilidad de Lisias y del Imperio Romano en caso de que surgieran más disturbios. Al día siguiente, Lisias ordenó que Pablo fuera llevado ante el Sanedrín. Quería presenciar el interrogatorio y comprender de primera mano la naturaleza de la controversia. Sin embargo, la sesión ante el Sanedrín rápidamente degeneró en un acalorado debate entre las diferentes facciones dentro del concilio, particularmente entre los fariseos y los saduceos, quienes tenían puntos de vista opuestos sobre la resurrección de los muertos. Pablo, con su aguda inteligencia y su conocimiento de las Escrituras, aprovechó esta división para sembrar la discordia entre sus acusadores, desviando la atención de las acusaciones originales en su contra. La confusión y el caos que se desataron en el Sanedrín alarmaron a Lisias, quien temió que Pablo pudiera ser destrozado en medio de la disputa interna. Una vez más, su instinto de mantener el orden y proteger al prisionero bajo su custodia prevaleció. Temiendo por la vida de Pablo, Lisias ordenó a sus soldados que lo sacaran del concilio y lo llevaran de vuelta a la seguridad de la fortaleza Antonia. La intervención de Lisias en esta ocasión, aunque motivada principalmente por el temor a la anarquía y la responsabilidad de proteger a un prisionero romano, una vez más resultó en la preservación de la vida de Pablo. El comandante romano, sin buscarlo ni entender completamente las implicaciones espirituales, se convirtió en un protector involuntario del apóstol. La interacción entre Lisias y las autoridades judías revela la compleja dinámica política y religiosa de Jerusalén, donde el pragmatismo romano a menudo chocaba con las fervientes creencias locales. Dentro de la seguridad de la fortaleza Antonia, Lisias se enfrentaba a un dilema. Sabía que Pablo era objeto de un intenso odio por parte de algunos líderes judíos, pero no había podido determinar una acusación clara y legalmente sólida contra él. Su ciudadanía romana complicaba aún más las cosas, impidiéndole recurrir a los métodos de interrogatorio habituales. La responsabilidad de Lisias ante sus superiores en el Imperio Romano exigía que presentara un caso claro si decidía mantener a Pablo bajo custodia o enviarlo a juicio. La confusión y la falta de pruebas concretas lo colocaban en una posición incómoda. Fue en este punto que la providencia divina intervino de una manera diferente. El sobrino de Pablo, al enterarse de un complot urdido por más de 40 hombres que habían jurado no comer ni beber hasta que hubieran asesinado a Pablo, logró acceder a la fortaleza y revelar esta información al apóstol. Pablo, a su vez, pidió a uno de los centuriones que llevara al joven ante Lisias para informarle sobre la amenaza inminente. La noticia de este complot secreto debió haber alarmado a Lisias. No solo confirmaba la intensidad del odio hacia Pablo, sino que también revelaba la disposición de algunos judíos a recurrir a la violencia extrema para silenciarlo. La responsabilidad de Lisias de mantener la paz y proteger a un ciudadano romano bajo su custodia se volvía aún más apremiante. Permitir que Pablo fuera asesinado bajo su protección tendría graves consecuencias para su carrera y para la reputación de la autoridad romana en Jerusalén. Actuando con rapidez y decisión, Lisias ideó un plan para proteger a Pablo. Consciente de que una pequeña escolta sería vulnerable a una emboscada,
ordenó que se preparara una fuerza considerable para escoltar a Pablo desde Jerusalén hasta Cesarea Marítima, la sede del gobernador romano Félix. Esta fuerza incluía 2 centuriones, 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros. Una demostración de la seriedad con la que Lisias tomaba la amenaza contra la vida de Pablo y su responsabilidad de proteger a un ciudadano romano. Además de la escolta militar, Lisias redactó una carta para el gobernador Félix, explicando las circunstancias del arresto de Pablo, su ciudadanía romana y las razones por las que lo enviaba bajo una fuerte protección. La carta, aunque escrita desde la perspectiva de un oficial romano preocupado por el orden y la ley, proporcionaba información crucial sobre el caso de Pablo y allanaba el camino para su juicio ante la autoridad romana superior. En esta acción pragmática y decisiva, Lisias no solo salvó la vida de Pablo por segunda vez, sino que también facilitó la continuación de su ministerio y su eventual llegada a Roma, el corazón del imperio. La historia de Lisias revela su capacidad para actuar con rapidez y eficacia ante una amenaza, impulsado por su deber y, sin saberlo, sirviendo a un propósito divino mayor. La carta que Lisias envió al gobernador Félix es un documento conciso y revelador que ofrece una perspectiva romana sobre los eventos que rodearon el arresto y la custodia de Pablo. En ella, Lisias se presenta como el comandante que intervino para rescatar a Pablo de la violencia de la multitud, explicando que lo había arrestado inicialmente porque parecía ser un instigador de disturbios. Sin embargo, también menciona que, al enterarse de que Pablo era ciudadano romano, lo había puesto bajo custodia para interrogarlo y comprender mejor las acusaciones en su contra. La carta de Lisias también describe su presentación de Pablo ante el Sanedrín y cómo la disputa religiosa entre las facciones judías había impedido que se llegara a una acusación clara. Finalmente, informa a Félix sobre el complot para asesinar a Pablo y su decisión de enviarlo bajo una fuerte escolta a Cesarea para que el gobernador pudiera juzgar el caso. Si bien la carta de Lisias está escrita desde su punto de vista como oficial romano, buscando justificar sus acciones y presentar una narrativa coherente para su superior, proporciona información valiosa sobre la secuencia de los eventos y la percepción romana de la situación. Es notable que Lisias, en su carta, no menciona la predicación de Pablo sobre Jesús o las creencias cristianas que estaban en el centro de la controversia judía. Su enfoque se mantiene estrictamente en el mantenimiento del orden público y la protección de un ciudadano romano. Esto refleja la perspectiva del Imperio Romano, que generalmente veía las disputas religiosas judías como asuntos internos que no requerían la intervención romana, a menos que amenazaran la estabilidad y la ley romana. Para Lisias, el caso de Pablo era principalmente un problema de orden público y la responsabilidad de proteger a un ciudadano romano de la violencia injustificada. La acción de Lisias de enviar a Pablo a Félix en Cesarea tuvo consecuencias significativas para el curso del ministerio del apóstol. Aunque Pablo permaneció bajo arresto durante varios años en Cesarea, este traslado lo protegió de la hostilidad de sus enemigos en Jerusalén y finalmente allanó el camino para su viaje a Roma, donde tendría la oportunidad de predicar el Evangelio en el corazón del imperio. Sin la intervención decisiva de Lisias, es muy probable que Pablo hubiera muerto a manos de la turba en Jerusalén, y el curso de la historia cristiana podría haber sido alterado drásticamente. Aunque Lisias no actuó por motivos religiosos ni mostró ninguna simpatía particular por las creencias de Pablo, su cumplimiento de su deber como oficial romano y su respeto por la ciudadanía romana resultaron ser providenciales para la preservación de la vida del apóstol. Su pragmatismo y su enfoque en el orden público se convirtieron, sin saberlo, en instrumentos en el plan de Dios para la difusión del Evangelio. La historia de Lisias nos recuerda que Dios puede usar a personas de diferentes orígenes y con diferentes motivaciones para lograr sus propósitos. Incluso la autoridad secular,
actuando dentro de sus propios marcos de referencia, puede desempeñar un papel crucial en el desarrollo de la historia bíblica. La interacción entre Lisias y el gobernador Félix marca la transición del caso de Pablo a un nivel superior de la autoridad romana, un paso esencial en su viaje hacia Roma y la continuación de su ministerio apostólico. Al reflexionar sobre la breve pero crucial aparición de Lisias en el libro de los Hechos, emerge la figura de un oficial romano pragmático, dedicado a mantener el orden y la ley dentro de su jurisdicción. Su encuentro con Pablo no estuvo marcado por una profunda conexión personal o un despertar espiritual, sino por la coincidencia de su deber militar con la necesidad desesperada del apóstol de ser rescatado de una muerte segura. Sin embargo, a pesar de la ausencia de una motivación religiosa explícita, las acciones de Lisias tuvieron un impacto significativo en la continuación del ministerio de Pablo y, por extensión, en la historia del cristianismo. Su rápida intervención para sofocar el tumulto en el templo, su respeto por la ciudadanía romana de Pablo, aunque inicialmente desconocida, su decisión de trasladar el caso a la autoridad superior del gobernador Félix ante la amenaza de un complot de asesinato, todo ello contribuyó a la preservación de la vida del apóstol. Lisias actuó dentro de los parámetros de su rol como comandante romano, impulsado por la responsabilidad de mantener la paz y de adherirse a las leyes del imperio. Sin embargo, al hacerlo, se convirtió en un instrumento involuntario en el plan divino para llevar el Evangelio más allá de las fronteras de Jerusalén. La historia de Lisias nos ofrece una perspectiva fascinante sobre la interacción entre el poder secular y el naciente movimiento cristiano en el mundo antiguo. El Imperio Romano, con su vasta red de leyes y su aparato militar, a menudo se percibía como una fuerza opresora para los seguidores de Jesús. Sin embargo, en este caso particular, la autoridad romana, encarnada en la figura de Lisias, actuó como un protector, aunque por razones puramente pragmáticas. Esto nos recuerda que Dios puede obrar de maneras misteriosas, utilizando incluso a aquellos que no comparten nuestra fe para lograr sus propósitos. La figura de Lisias, aunque brevemente iluminada en las páginas de la Escritura, nos invita a considerar la complejidad de la historia bíblica y la forma en que diferentes fuerzas, tanto religiosas como seculares, interactuaron en el desarrollo del cristianismo primitivo. Su historia no es una de conversión o de profunda comprensión espiritual, sino de cumplimiento del deber y de respeto por la ley romana, acciones que, en este contexto específico, resultaron ser providenciales. Hemos llegado al final de esta exploración sobre el papel inesperado de Lisias en la vida de Pablo. Esperamos que hayas encontrado fascinante cómo un comandante romano, motivado por el pragmatismo y el deber, se convirtió en el salvador de uno de los apóstoles más importantes de la historia cristiana. Si este video te ha ofrecido una nueva perspectiva sobre este encuentro crucial y te ha hecho reflexionar sobre las formas misteriosas en que Dios obra, te animamos a darle un like y a suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos permite seguir profundizando en las historias bíblicas y presentándolas con una visión fresca y perspicaz. Queremos conocer tus impresiones. ¿Qué te sorprendió más de la intervención de Lisias? ¿Alguna vez has visto cómo personas o circunstancias inesperadas se convierten en instrumentos para un bien mayor? Comparte tus comentarios y reflexiones en la descripción del video. Tu participación enriquece nuestra comunidad. Recordemos siempre esta verdad que se desprende de la historia de Lisias, aun en los corredores del poder secular, la providencia divina puede tejer hilos de protección y propósito. Que esta reflexión te inspire a reconocer la mano de Dios obrando en todas las esferas de la vida.